Colegas, amigos, los invito a que puedan abrir sus cámaras. Son las 11 de la mañana en Santiago, 10 de la mañana en Lima, y me da un gusto poder darles la bienvenida a esta segunda mesa virtual de diálogo en América Latina, que hemos titulado No contagiemos al empleo. Es una iniciativa de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, y en esta segunda sesión vamos a abordar un tema central en la coyuntura actual y seguramente para los próximos meses, que es el tema de la seguridad y salud en el trabajo frente a la pandemia. Debemos recordar que el 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta es una fecha muy especial para los trabajadores, las empresas, para el mundo del trabajo, y este día normalmente la OIT toma pone foco en un tema en particular, y se ha preparado un informe global para iniciar una campaña que lleva el título Detengamos la pandemia, la seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas. Un poco la idea de este segundo diálogo consiste en, bueno, primero voy a presentarme. Mi nombre es Fabio Bertranú, soy director de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Nos está acompañando también el director regional, Vinicius Piñeiro, y la idea de este diálogo es primero tener una participación, una breve presentación de mi colega Carmen Bueno, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, que va a comentar justamente este informe a modo de introducción. Y luego vamos a tener un diálogo tripartito con participación por gobiernos de Marcelo Domínguez, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Desafortunadamente el ministro de Trabajo de Argentina, Claudio Moroni, no se ha podido sumar por un tema de agenda, y totalmente comprensible dadas las circunstancias actuales. Luego continuaremos en el componente tripartito con Joselio Drummond, el secretario regional de la Internacional de Servicios Públicos, en representación también de la Confederación Sindical Americana, y por el sector de los empleadores tenemos a Fernando Illanes, miembro titular del Consejo de Administración del OIT, también miembro de la Junta Directiva de la Organización Internacional de Empleadores y presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales de Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN. Y también se ha sumado a este diálogo nuestra colega Julieta Rodríguez Guzmán, asesora regional de la salud de los trabajadores de la OPS-OMS, la agencia hermana del Sistema de Naciones Unidas, que hoy digamos que está en el frente, en la primera línea, trabajando con los gobiernos y los distintos actores sociales para afrontar el tema de la pandemia que nos convoca en este diálogo. Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener la presentación de Carmen, luego vamos a abrir el panel para que en unos 7 minutos aborden desde su sector, desde su punto de vista, las distintas temáticas, y luego vamos a recoger algunas preguntas de la audiencia para poder profundizar algunos temas y complementar algunas de las presentaciones. Sin más, dado que vamos a tener es una sesión relativamente breve, 1 hora 15 minutos, me gustaría dar inicio y agradecerles nuevamente la participación. Estamos transmitiendo por streaming a través de Facebook y tenemos una audiencia por esta plataforma Zoom bastante amplia, de todos los lugares de América Latina, también de otras regiones como Europa se han sumado para este diálogo. Entonces, Carmen, me gustaría invitarte para que nos hagas la presentación de este informe tan importante que presenta la OIT para el mundo del trabajo. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Fabio. Muy buen día a todos. Gracias por sumarse a este evento virtual y de forma particular a esta conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Yo les voy a compartir a continuación
algunos de los mensajes que contiene este informe que recientemente hemos publicado. Apenas han transcurrido un mes y medio desde que la OMS declaró el COVID-19 como una pandemia, pero los impactos en el mundo del trabajo son más que visibles. Además de afectar al desempleo y al subempleo, esta crisis sanitaria también está teniendo repercusiones importantes en las condiciones de trabajo y particularmente en la salud de los trabajadores, lo que también implica impactos en la sostenibilidad de las empresas. Sabemos que el riesgo de contagio de la enfermedad es mayor en los trabajadores en primera línea de respuesta a la emergencia, por ejemplo, el personal del sector salud, pero también aquellos que están desarrollando labores de limpieza, de desinfección o de gestión de residuos, en los trabajadores en servicios esenciales, por ejemplo, los que están involucrados en la cadena de abastecimiento de alimentos, de aquellas personas que trabajan en lugares de trabajo con alta concentración de personas, como fábricas o call centers, y nuevamente esta crisis está afectando mayormente a los trabajadores informales, aquellos que no pueden elegir entre salud e ingresos y que por lo tanto están desarrollando actividades sin apenas protección y con un acceso muy limitado a la protección social. Este año la OIT quiere recordar que más que nunca las normas internacionales del trabajo en materia de seguridad y salud ofrecen medidas para mitigar los efectos de la pandemia en el mundo del trabajo. Convenios como el 155, el 161, convenios sectoriales sobre seguridad y salud en actividades específicas como la minería, la construcción, la agricultura, el convenio que regula los productos químicos, así como el recientemente aprobado 190, que es el convenio sobre violencia y acoso, que este año también adquiere una relevancia especial, así como numerosos repertorios de recomendaciones prácticas y directrices técnicas que hemos desarrollado en más de 100 años de historia. Precisamente basándonos en una de estas directrices técnicas, hemos desarrollado una lista de comprobación para prevenir y mitigar los efectos del COVID en el lugar de trabajo. De alguna forma, la OIT recomienda que este riesgo de contagio frente al COVID-19 ha de integrarse en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, puesto que se trata de un riesgo biológico. Hay que darle, por tanto, el mismo tratamiento que a otro tipo de riesgos, evaluándolo de manera específica para cada puesto, tarea o actividad y a partir de esa evaluación inicial aplicar medidas de prevención y control que por supuesto habrá que adaptar a cada sector y a cada lugar de trabajo en particular. La primera de las medidas creemos que debe ser la disminución de la interacción física entre las personas, por ejemplo, promoviendo modalidades de trabajo alternativas como el teletrabajo. Pero si esa interacción no se pudiera disminuir, habrá que aplicar medidas de distanciamiento físico, por ejemplo, la instalación de mamparas de separación o la redistribución del layout de los lugares de trabajo o el establecimiento de horarios de entrada y salida escalonados precisamente para evitar la aglomeración de personas. Habrá que prestar especial atención a la ventilación de los lugares de trabajo, así como a su limpieza y desinfección periódica, proporcionar medios e instalaciones que garanticen la higiene personal de una manera prioritaria mediante el lavado frecuente de manos con agua y jabón, entregar sin coste alguno para los trabajadores equipos de protección personal adecuados e insistir en las actividades de formación, información, capacitación a todas las personas del mundo del trabajo. Y creemos que este tipo de medidas deben aplicarse en conjunto con los trabajadores y sus representantes a través de procesos de consulta y participación. Reivindicamos que hoy más que nunca el rol y el papel de los comités bipartitos de seguridad y salud en el trabajo en las empresas es crucial. No podemos olvidarnos que esta pandemia también conlleva problemas de salud mental. Los trabajadores están más expuestos a factores de riesgo psicosocial como el miedo al contagio, mayores cargas de trabajo, aislamiento, problemas de violencia y acoso, tanto físico como psicológico, o la inseguridad laboral. Estos factores pueden ocasionar trastornos mentales de origen laboral como el estrés, la ansiedad, la depresión y el agotamiento, que también pueden afectar a aquellos trabajadores que se encuentran trabajando desde sus domicilios a través de modalidades como trabajo a distancia o teletrabajo.
Atención también deberemos prestar a otros riesgos, como riesgos ergonómicos que pueden producir trastornos musculoesqueléticos, o a los riesgos derivados de la exposición a productos químicos cuyo uso se está potenciando durante esta pandemia, como el hipoclorito de sodio o el amonio cuaternario, y que pueden producir enfermedades respiratorias crónicas o dermatitis, entre otros riesgos. Los desafíos que plantea esta pandemia solo podrán superarse a través de diálogo social y de una cooperación sólida, no solo entre empleadores, trabajadores y gobiernos, sino también con la colaboración de organismos internacionales y de otras instituciones relevantes. Garantizar la seguridad y la salud es indispensable no solo para el manejo de la pandemia, sino sobre todo para reanudar las actividades a medida que se vaya produciendo el desconfinamiento, sin temor a producir nuevos brotes. Por lo tanto, la seguridad y la salud es una inversión fundamental para proteger la salud de los trabajadores y, por lo tanto, de las personas, y para garantizar la continuidad de las empresas. Les invito, no obstante, a leer con más atención el contenido de este informe, que se encuentra disponible en ese sitio web de la OIT y que, no obstante, yo ahora voy a enviar a todos los participantes. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por esta síntesis de este informe tan importante que sitúa la seguridad y salud en el trabajo en el centro de lo que vamos a estar haciendo seguramente los próximos meses, quizá los próximos años. Creo que todo lo que abordemos en el mundo del trabajo relativo al empleo, la protección social, el marco normativo, el diálogo social, va a estar mediado por las acciones y por estos lineamientos que plantea el informe. Y por supuesto, el rol protagónico que tienen que tener los actores sociales, y esta es la motivación principal para tener este diálogo tripartito, también junto con los colegas de OPS, quienes son los que nos van a también a orientar en materia de política sanitaria y en materia epidemiológica. Y rescato lo que mencionaste, la necesidad de volver a colocar, es algo que la OIT durante los 100 años de historia ha siempre puesto en el centro, que la seguridad y salud en el trabajo es una inversión para proteger a los trabajadores, una inversión para que las empresas sean justamente más sostenibles, pero en este caso tiene una relevancia más importante que nunca. Me gustaría pasar entonces a abrir el panel e invitar a Marcelo Domínguez de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, un órgano que está en la órbita del Ministerio de Trabajo de Argentina, para que nos comparta algunas de las acciones que han emprendido desde su ministerio para proteger la seguridad y salud de los trabajadores durante este periodo de crisis sanitaria. Marcelo, adelante. Bueno, buenos días a todos. Feliz por el feliz Día de Seguridad y Salud del Trabajo para todo el mundo. Agradecemos la invitación de la OIT, la disculpa que ya dio Fabio del ministro, que no pudo estar presente por cuestiones de agenda. Lo que me toca es desempeño en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Para que entiendan en general, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene como objetivo primordial es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho de la salud y el trabajo de la población que se encuentra registrada, y centraliza su tarea en lograr los trabajos decentes, preservando la salud y la seguridad, promoviendo la cultura de prevención, colaborando con los compromisos que tenemos con el Ministerio de Trabajo y los ministerios y las autoridades locales laborales de cada una de las provincias. Tomado el tema, partiendo del lema que ha puesto la OIT, como detengamos la pandemia, la seguridad y la salud en el trabajo puede salvar vidas, creo que en esto estamos insertos todos los funcionarios y todos los países también, en poder remediar esta crisis que explotó a nivel mundial. Como consideraciones generales, nosotros miramos el 30 de enero del 2020, la OMS, la Organización Mundial de Salud, declaró el brote del coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, para que los países deban estar preparados en cuanto a la contención, vigilancia activa, detección temprana, aislamiento, manejo de casos, rastreo de contactos y prevención de propagación de la infección.
El mundo del trabajo se vio profundamente afectado por la pandemia mundial, por el aludido virus. Es así que la OIT fijó en función a ello 4 objetivos a corto plazo, a saber, la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, el apoyo de las empresas al trabajo y al mantenimiento de los ingresos, el fomento de la economía del empleo y la promoción del diálogo social sobre la base de las normas internacionales del trabajo, para que todos los países y sectores se recuperen de forma rápida y eficaz. Referido al organismo internacional, focalizó la protección sobre todo en los trabajadores que prestan servicios esenciales, entre los que se encuentran las personas sanitarias, de seguridad, aquellos que proveen alimentos, entre otros, quienes, por estar en la primera línea, se exponen a un elevado riesgo de infección. Es idéntico al rumbo la OIT ha llevado a cabo el análisis pormenorizado sobre las disposiciones fundamentales de las normas internacionales pertinentes al contexto del brote del nuevo COVID, sosteniendo que las patologías contraídas por la exposición en el trabajo de dicho agente patógeno podrían considerarse como enfermedades profesionales. Eso sería lo que más o menos a nivel internacional se ha definido. En el ámbito local, y siguiendo estos lineamientos, en forma mancomunada, los actores de que formamos parte, que es el sistema de riesgo de trabajo, que serían los empleadores y los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social de la República Argentina, ha sancionado diversos protocolos y recomendaciones que son específicas para cada actividad productiva o de servicios, ordenadas en la prevención del contagio del COVID en las actividades que deban desarrollar. Este diálogo que tuvimos intersectorial, permanente, mantenido entre los representantes de los empleadores y trabajadores, constituye un ejemplo concreto del ejercicio de lo que se le llama el práctico del tripartismo, ¿no?, como política de Estado en materia laboral, y permite atender las necesidades particulares de cada sector y brindar las respuestas rápidas. En el caso particular, ahora como una introducción, es lo relevante dentro de lo que hizo la Argentina es el dictado del decreto en materia, estamos hablando de prevención, del decreto 367, que declaró presuntivamente el COVID como una enfermedad profesional no listada. Esta norma amplía en forma inmediata, lo que ha dado este decreto es un tratamiento ejecutivo y no burocrático para el tratamiento de todas las personas que están dentro de lo que es la primera línea hoy en Argentina, lo que es el ejercicio de sus obligaciones, y que están dispensados de estar fuera de lo que es el aislamiento social público obligatorio. Es ahí que tenemos a la gente de sanidad, a la gente de seguridad, todo lo que es abastecimiento dentro del Estado. Todas esas cuestiones se fueron decretando a partir del decreto 397, y se fueron determinando las actividades que estaban exentas, o sea, que estaban dispensadas, y ahí lo que se le dio una seguridad y una protección en lo que es la materia de riesgo de trabajo, para los posibles contagios que podrían tener, y un método ejecutivo de su resolución. Para darle un poco de orden, hay 2 preguntas que más o menos tenía, que Fabio nos había adelantado, que una es, ¿cuál es la leo? Compartamos por favor algunas de las acciones que han emprendido desde el Ministerio para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores durante el periodo de la crisis sanitaria. Desde lo conceptual podemos decir que la pandemia tan difícil se pone en evidencia la pertenencia del sistema de riesgo de trabajo a la seguridad social. En este orden importante, la prevención toma un tema preponderante en todo lo que es la cuestión de la crisis. Ahí es una circunstancia que lo hemos tenido en cuenta, y el Ministerio de Trabajo, articulando con el ANSES, organismo descentralizado como la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que formo parte, juntamente con los ministros de Salud, Jefatura de Gabinete y demás ministros, hemos generado acciones de prevención para el cuidado de la gente en lo que es en materia del COVID.
De ahí se han desarrollado manuales y protocolos de tipo general, y otros que se fueron generando en forma específica de acuerdo a las actividades que se iban levantando por el tema de asistir a sus trabajos de acuerdo a la dispensa, a la ASPO que le decimos nosotros, que es el aislamiento social público obligatorio. También en esa lógica se articularon las relaciones con las representaciones sindicales y empresariales para todos los protocolos sectoriales que armonicen y complementen la normativa nacional y provincial. Esa es la necesidad de generar cada uno de los protocolos para que los trabajadores entiendan cómo son los cuidados y después las cuestiones que son ya particulares a la actividad que desarrollan. Y sumado a eso, también hemos tomado contacto y han participado activamente lo que son las aseguradoras de riesgo de trabajo y las administradores de trabajos locales para lo que es la medida de prevención y asistir a la gente ante cualquier tipo de problema que tenga que ver con el coronavirus. De ahí Marcelo, te puedo pedir un poco de redondez ahí en un minuto y así podemos hacer y seguramente tenemos varias preguntas para la segunda vuelta. Muchas gracias, Marcelo. Redondeando con los protocolos, es decir, lo que hemos determinado como importante son protocolos de tipo general y después tipo particulares, como hicimos con la Cámara de la Construcción y con la parte del área sindical, como puede ser la área metalúrgica. Ahí tenemos, pueden ir a las páginas y poder observarlos, y lo otro fundamental que hablé antes es el decreto 367 que determinó como otra parte del mundo, como una enfermedad profesional, en este caso no listada, con un tiempo de vigencia. El tiempo de la vigencia es mientras esté la cuarentena, y cuando esté el tema de las tareas que estén dispensadas, y ahí estarían cubiertos todos los trabajadores de la Argentina en ese sentido. Bueno, eso más o menos redondeando lo que es la parte de riesgo de trabajo. Bien, Marcelo, queda claro ahí el énfasis y la necesidad de poner foco en la prevención y esta coordinación interinstitucional. Esto no es una acción de un solo organismo dentro del Estado. Sé que también en varios países hay un gran desafío de articulación también intergubernamental para los distintos niveles de gobierno, y este camino que nos queda recorrer para seguir trabajando en los manuales, en los protocolos generales y específicos por sector, dadas las realidades particulares que tiene cada uno de los sectores, y que justamente ahora los actores sociales nos van a comentar también sus visiones. Entonces, me gustaría invitar a Joselio Drummond, como les decía, secretario regional de la Internacional de Servicios Públicos. Le hemos anticipado a ver si nos puede contar algo sobre la situación de los trabajadores públicos, especialmente aquellos que se desempeñan en los servicios esenciales, y que han seguido acudiendo a sus centros de trabajo, esto que llamamos la primera línea. Joselio, ¿cuál es la situación de estos trabajadores? ¿Qué hemos aprendido en este periodo de crisis y cuál es el camino que nos queda por recorrer en esta materia? Joselio. Buenos días. Queria empezar reconhecendo a importância deste tipo de debate que promove a OIT. Quisera que as outras organizações regionais hiciessem o mesmo, porque isso nos permite dialogar em um momento tão difícil como o que estamos vivendo, e também agradecer a CSA por a indicação de meu nome para representar aqui a los trabalhadores. Mira, Fábio, como responder que passa com os trabalhadores que estão em linha de frente em 3, 4 minutos? Puedo sintetizar em uma sola palavra: horrible, horrible, terrível a situação. Já são miles e miles de mortos e as pessoas seguem dizendo: mira, nos falta equipamentos de proteção personal básicos. Hicimos uma encuesta em Brasil, por exemplo. Os sindicatos fizeram uma encuesta através da ISP e constataram: 80% de los trabalhadores em linha de frente declaram: não tivemos a preparação adequada para enfrentar uma pandemia como esta. 50%, por exemplo, de personal de saúde declara: não temos as mascarilhas em quantidade suficiente.
os barbijos, as máscaras, como dizemos em Brasil, para poder exercer nosso trabalho sem correr tanto risco de contaminação. Também 25% disseram que sequer álcool gel encontram em quantidade suficiente nas unidades. É uma situação terrível. O Brasil não é uma exceção. O mesmo se repete em tantíssimos países da região, claro que com algumas exceções, pero se pode dizer que situação trágica. Incluso os hospitais universitários, que deveriam servir de exemplo, estão em situação tão precária. Isso nos remete, quizá, à primeira grande constatação que temos que fazer em uma situação como esta. Tanto recorte em los presupuestos públicos que hicieron nos últimos anos, tanta privatização, tanta diminuição do rol do Estado dentro do ideário neoliberal, que quando temos uma situação como esta, aquilo que já dissíamos se torna evidente. Não é possível ter um Estado frágil, não é possível privatizar os serviços essenciais, não é possível fazer da saúde uma ganância, a saúde é um direito. Temos que pensar um Estado forte, temos que repensar o modelo de desenvolvimento regional, como já lo hace outras partes do mundo, que empiezam a reestatizar serviços de natureza pública que são tão essenciais como água, como saúde e tantos outros, e empiezam a produzir equipos que normalmente já não se produzia em tantos países. É um erro seguir com o modelo neoliberal. É um erro que alguns governos, hasta agora, sigam, por exemplo, para repassar recursos às províncias, aos municípios em situação desesperadora, exija a privatização de empresas públicas. Temos que repensar o rol do Estado, fortalecer o rol do Estado e garantizar direitos básicos para a população. As reformas laborais, as reformas dos sistemas de jubilação e pensão que hicieron nos últimos anos, agora cobram seu preço. Queremos que as pessoas se quedem em casa, pero sem salário, sem bonificação, sem recurso, como vão quedar-se? Queremos que as pessoas lavem as mãos, pero sem água tratada em suas habitações, como vão lavar suas mãos? Isto é a primeira grande lição que temos que aprender. Não podemos seguir com o ideário neoliberal, há que ter Estado forte, há que garantizar os direitos básicos da população. E os trabalhadores não podem seguir morrendo. Isto é fundamental. Muchas gracias, Joselio. Destacar, ¿no?, que este abordaje que estamos haciendo hoy del tema específico de la seguridad y salud en el trabajo requiere una visión mucho más comprensiva y la conexión con una política de desarrollo, una política de promoción también de los servicios sociales esenciales y los servicios públicos. Y respecto a eso también quería hacerte la pregunta de esto que también mencionó Marcelo sobre cómo el COVID-19 en las últimas semanas en varios países ha sido ya considerado como una enfermedad profesional, y particularmente quería preguntarte sobre el personal del sector salud. ¿Qué importancia tiene a tu juicio, a juicio de la Internacional de Servicios Públicos, este tipo de medidas para garantizar que los trabajadores puedan tener acceso a las prestaciones económicas y a salud adecuadas? Por supuesto, é fundamental. Temos que fazê-lo, mas isto não significa deixar de se preocupar com os riscos que enfrentamos em combate ao Covid. Queremos sim que seja reconhecido como uma doença profissional, queremos que nos garantize os equipamentos de proteção, mas há que refletir pouco sobre tudo isto. Por exemplo, o problema de los equipamentos de proteção não é problema solamente em los países de nossa região. Também em Europa, também em Estados Unidos, também em África, também em muitos países de Ásia, tuvimos problemas similares. De aí há que pensar, por exemplo, em la cadena global de produção de los materiais fundamentais, essenciais, las cadenas de suministro. Por exemplo, quando não se tem respirador para salvar a vida de tantas pessoas que lo necessitam em determinado momento, não se pode importar porque tampouco há digamos, oferta suficiente para todos os países que necessitam, ou quando não temos mascarilhas, porque não se produz mais mascarilhas em nenhum de nossos países, há que pensar nesta cadena de suministro global. As empresas não podem seguir terceirizando os serviços da maneira como fazem e produção segmentada, onde os países perdem a autonomia de produção de lo básico, de lo essencial, de lo vital para salvar vidas. Lo hacen porque assim ganham mais dinheiro.
Lo hacen porque así pueden evadir impuestos, no necesitan pagar impuestos utilizando los mecanismos de los paraísos fiscales. Há que recuperar la capacidad de producción estatal, ao menos de lo básico. Alguns países estão haciendo, outros não. Lamentablemente, a maioria em nossa região não lo está haciendo, não lo está pensando, a cadeia de suministro global não está buscando melhorar esta situação. Estas são lições que temos que aprender com o Covid. Estamos sofrendo muitíssimo, estamos perdendo muitas vidas, pero ao menos com isto temos que pensar um futuro melhor, reconhecer o rol do Estado, reconhecer a produção global como bem equilibrada e bem refletida para atender às necessidades da população e não seguir exatamente igual a como ingressamos nesta pandemia. Não sabemos quando virá a próxima. De aí a importância de refletir e pensar sobre o futuro. Muchas gracias, Joselio, por estas reflexiones y esta invitación para que tengamos una reflexión colectiva sobre estos temas. Me gustaría invitar a Fernando Illanes, como les decía, miembro de la Junta Directiva de la Organización Internacional de Empleadores. Fernando, hemos estado observando cómo el COVID ha afectado a la región. La pandemia está afectando de manera sin precedentes la vida cotidiana de las personas, las empresas. Se han tomado muchas medidas por parte del gobierno para mitigar los impactos de la crisis. Sin embargo, el impacto en el empleo, la industria, distintas actividades económicas, los servicios, está siendo sumamente fuerte, ¿no? Y ahí las empresas de todos los tamaños, empresas grandes, empresas pequeñas, están sufriendo este impacto y viendo amenazada la posibilidad de continuidad en los negocios, incluso en la supervivencia. No sabemos cuánto va a ser la mortandad de empresas en estas circunstancias. Entonces queríamos preguntarte cómo desde los empleadores, del grupo de empleadores, están viendo esta doble responsabilidad de asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable, y al tiempo también muchas empresas tienen que asegurar la continuidad y sostenibilidad, especialmente de los puestos de trabajo y fundamentalmente aquellas empresas que también están involucradas con los servicios esenciales. Fernando, tus reflexiones, tu opinión. Muchas gracias. Un breve saludo para aprovechar el tiempo. Bueno, mira, ante la pandemia es evidente que tanto los empleadores como los trabajadores y sus organizaciones hemos mostrado interés general y también interés particular en generar y mantener condiciones que garanticen un ambiente seguro, simplemente para evitar contagios. No obstante, me parece que es necesario ver esto con un poco más de profundidad. Como todos sabemos, la rectoría de las medidas de seguridad en las empresas está a cargo del empleador, pero en cuanto hacia su implementación, existe una responsabilidad compartida con los trabajadores. Por otro lado, en el campo de las normas, tenemos que distinguir, por un lado, las normas de seguridad y salud en el trabajo, que nos rigen de por sí en las empresas, y por el otro, la normatividad y las medidas ordenadas por las autoridades sanitarias, que esto es de orden público y de salud pública. Como por ejemplo el cuidado de la distancia, que ya se mencionaba, el lavado de manos, uso de cubrebocas o máscaras, y aunque sin duda estas normas o estas medidas complementan a las de seguridad y salud, son diferentes en cuanto a su origen y su alcance. Menciono estas condiciones porque dentro del ámbito de las relaciones de trabajo y de los factores internos a que me he referido, se convive con una serie de factores externos que pueden incidir en el resultado esperado. Por ejemplo, los traslados de los trabajadores de su casa al trabajo y viceversa. Los hábitos personales, tanto del trabajador como de aquellas personas con las que se relaciona en su vida cotidiana, en ámbitos que están totalmente fuera del control del empleador. Y así encontramos otra responsabilidad compartida. Ahora con los gobiernos, a quienes corresponde redoblar esfuerzos de comunicación masiva dentro del sistema educativo para hacer conciencia en la población, incluidos los trabajadores y los empleadores, desde luego. ¿De qué? Pues de la importancia del cuidado personal en la vida cotidiana, antes, durante y después del trabajo. El cumplimiento de las medidas impuestas por las autoridades competentes, tales como el aislamiento que tanto se ha debatido y del que se ha hablado toda esta mañana. La crisis obliga a actuar con mucha rapidez en los temas de seguridad y salud en el trabajo,
y observar modalidades que antes quizás no eran prioritarias. Es importante que los gobiernos adopten políticas, sistemas y programas nacionales de seguridad y salud claros, realistas, en consulta con los actores sociales. Al sector productivo y a los empleadores, es decir, a los empleadores y a los trabajadores, nos corresponde su cumplimiento. Así podemos concluir que asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable es una responsabilidad compartida de los empleadores, de los trabajadores y de los gobiernos. La segunda parte de tu pregunta, que se refiere a cómo asegurar la continuidad de los negocios para mantener el empleo, es bastante más compleja. El problema económico de la pandemia que se está enfrentando en la mayoría de los países de la región por los empleadores, realmente ha sido sin apoyo por parte de los gobiernos, sin diálogo social, lo cual es francamente inaudito en estas condiciones de emergencia y, perdón, pudiera calificarse hasta de irresponsable. Y aunque afortunadamente en muchos casos encontramos apoyo y comprensión por parte de los trabajadores para tomar acuerdos, lamentablemente esto no es suficiente ni sostenible en el tiempo. Y todavía es más complicado, o más bien ruinoso, cuando tampoco se encuentra la colaboración de los trabajadores mediante un diálogo social adecuado, orientado a la conservación de los centros de trabajo. Las crisis de años anteriores han demostrado que es mucho más caro para los gobiernos implementar medidas para recuperar el empleo perdido, que incluye la creación de nuevas fuentes de trabajo de reposición, por llamarle de alguna manera, que apoyar durante la crisis, como debería hacerse ahora, para evitar la destrucción masiva de las empresas y del empleo. Y aún así, no lo hacen. No lo hacen los gobiernos, aunque digan que sí. Gracias, Fernando. Queríamos complementar un poco lo que mencionabas, invitarte a que nos comentes respecto a algunas lecciones y aprendizajes que está dejando la coyuntura actual en materia de gestión a nivel de las empresas, de la seguridad y salud. Y después, ¿cómo están viendo ustedes el tema de los escenarios de desconfinamiento, de reactivación de algunas actividades, entendiendo que esto va a tener que ser gradual, va a tener que tener un sendero y un tiempo, y va a estar muy limitado también por las orientaciones que nos den las autoridades sanitarias? ¿Pudieras compartir alguna reflexión al respecto? Sí, claro que sí. Mira, realmente, en primer lugar, te diría que es muy preocupante y ha sido muy difícil para el sector privado mantener esta paralización de actividades. Lo hemos hecho responsablemente, solitariamente, y la verdad, en cuanto más se aplaza la reactivación de las actividades, es mucho más difícil. La mortandad de las empresas es terrible. Si consideramos que la mayoría de los empleos los dan las micro y pequeñas empresas, cada vez que hablamos de los cientos de miles de empleos perdidos, pues debemos considerar que por lo menos por cada 10 empleos perdidos hay un centro de trabajo cerrado. Pero bueno, vamos a tratar de ubicarnos, más que lamentarnos, en las lecciones aprendidas, por no decir reaprendidas, porque ya las habíamos aprendido en el pasado y no las escribimos en piedra para recordarlas todos los días. La primera es el rol de la educación y la cultura de prevención. Queda claro que los países, los sectores, las empresas que tienen una cultura de prevención arraigada están mucho mejor posicionados para hacer frente a los desafíos que implica asegurar entornos de trabajo seguros y saludables, sobre todo en tiempos de pandemia. Y claro, también estarán mejor posicionados para reactivar la actividad económica de manera más segura y rápida. El segundo lugar, pero no menos importante, es uno que es muy sensible: contar con una normatividad clara, simple, de fácil comprensión e implementación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y lo suficientemente amigable para un fácil entendimiento. Hay que considerar quiénes son los destinatarios. Me parece que debemos esperar, y ya lo mencionaba alguno de los que me antecedieron, que nuestro gobierno tenga una fortaleza institucional, que tenga funcionarios preparados y capacitados para apoyar con asesoría y conducción al sector productivo.
en este campo y así asegurar un ambiente sano y seguro para los trabajadores y para los empleadores. Hay que recordar que en la región la gran mayoría de los empleos, como ya lo decía, son proporcionados por empresas de hasta 10 trabajadores que no tienen condiciones para hacerlo solos. Se les deja la responsabilidad, pero por más voluntad que haya, la verdad cuesta mucho trabajo. Y en épocas de crisis, pues todavía más difícil. En casos como estos, la verdad es que la debilidad institucional de nuestras autoridades sale a flote. Y esto es muy preocupante. Me parece que debemos seguir la orientación de la OMS, de la OIT, de la OIE, que en razón de su experiencia y su prestigio es clave para asegurar el regreso al trabajo en condiciones de seguridad, de confianza sobre todo, y de viabilidad, porque podemos tener seguridad y sin confianza y viabilidad no vamos a regresar. Podemos tener seguridad y confianza y sin viabilidad no vamos a regresar. Si no tenemos viabilidad no va a haber nada. Tenemos que tener apoyos del gobierno, si no durante, cuando menos para este regreso. Y por eso consideramos que es necesario que la OIT fortalezca sus capacidades técnicas. Nos parece que debe atender las necesidades de sus mandantes. Se ha quedado muestra que estamos pues muy solos y muy mal preparados. Ya me parece que todos los que me han antecedido pues hemos expresado esfuerzos, pero no hemos expresado acciones o casos de éxito que podamos recoger en esta sesión. La oficina regional, podríamos tener especialistas en seguridad. Tenemos únicamente, entiendo que alguna persona en el Cono Sur y en las otras, en las áreas andinas y de Centroamérica, pues no contamos con esta asesoría. La OIT debería desarrollar protocolos marco que recojan experiencias de éxito para que puedan ser recogidas por otras empresas y por otros gobiernos y por otros conglomerados de trabajadores, gobiernos y empleadores para hacer frente a esta crisis. Eso creo que sería lo que puedo decir al respecto. Bien, Fernando, te agradezco tus reflexiones. Obviamente vuelvo a rescatar lo que mencionaste, la necesidad de tener una responsabilidad compartida, la importancia del diálogo social. Gracias por estas sugerencias del rol que puede tener la OIT, la oficina, pero la construcción también de la oficina se hace juntamente con los actores sociales, entonces son muy valiosas las visiones que ustedes pueden tener como trabajadores y empleadores, además de la rectoría y la línea que puede tener y las propuestas que puede desarrollar a nivel gubernamental. Si les parece, voy a invitar a nuestra colega Julieta Rodríguez Guzmán. Como les decía, Julieta es la asesora regional de salud de los trabajadores de la OPS, también dentro de las agencias de Naciones Unidas, como les decía, es la agencia que está hoy en la primera línea. Entonces, Julieta, queríamos que nos compartieras qué es lo que han estado haciendo, qué están viendo ustedes respecto a los trabajadores de la salud, que es un colectivo de trabajadores muy vulnerables, como se ha visto ante la exposición que han tenido frente al riesgo de la pandemia. ¿Qué acciones se están promoviendo desde OPS para mitigar ese riesgo de contagio del personal sanitario? Y también aprovechar para preguntarte sobre el tema de la salud mental, porque vemos que es un tema que ya está instalado en la agenda de salud pública, va a ser un problema también para los trabajadores y las empresas, algo que van a tener que afrontar muy rápidamente, lo que llamamos los factores de riesgo psicosocial, ¿no? El miedo al contagio, la ansiedad, la frustración, el agotamiento emocional, la idea está de que las jornadas se están extendiendo. ¿Qué recomendaciones puedes hacer desde el punto de vista de la OPS en esta materia? Sé que son preguntas complejas, llevarían mucho tiempo, pero si nos puedes dar un pantallazo en unos 5 o 7 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Realmente muchas gracias a la OIT por esta invitación tan especial. OPS siempre se ha unido a esta celebración del Día Mundial de Salud y Seguridad en el Trabajo, así que con el mayor de los gustos estamos aquí presentes porque indudablemente es una situación no solamente regional, sino global, que es extremadamente delicada. Pues desde el punto de vista de los trabajadores de la salud, sabemos que son la fuerza que está en primera línea de respuesta ante el COVID
y que están poniendo su propia salud en peligro, pues están expuestos a los riesgos, como muy bien lo explicó ya Carmen. Básicamente son la exposición al patógeno directamente, las largas horas de trabajo, el estrés psicológico, la fatiga de riesgo, burnout y agotamiento, que pues también tiene un impacto muy importante. La violencia y el estigma, que después voy a ampliar un poquitico de esto, pero sin duda son los héroes de esta respuesta a la pandemia y se les deben garantizar condiciones de seguridad y salud en el trabajo para evitar su contagio, que es la prioridad. No solamente para los trabajadores de la salud, sino para toda la fuerza de trabajo de todas partes y para la población general. El contagio es lo que estamos luchando, mientras se consigue una vacuna o una cura, porque a ese punto queremos llegar, pero aún no estamos allá. Entonces, hay algunas condiciones que imponen un mayor riesgo para estos trabajadores, como son el diagnóstico tardío de los pacientes que son asintomáticos, por ejemplo. Esta es una fuente de contagio muy alta. Se debe el trabajar en departamentos de alto riesgo, en las unidades de cuidado intensivo, en las unidades de emergencia. Como ya lo han mencionado todos, las faltas de medida de prevención y control de infecciones, por ejemplo, una inadecuada estaciones de lavado de manos y la insuficiencia de elementos de protección personal que han sido denunciadas en todos los rincones del globo. Y tal vez también una parte muy importante cuando uno está familiarizado con los sistemas de contención que definen la bioseguridad, pues han faltado también no solamente los elementos de protección personal como una estructura, pero la contención ha sido también vulnerada. Hay otros elementos que también se han venido dando a raíz de que cerca del 5% de los contagiados son trabajadores de la salud y la mayoría de ellas son mujeres, ¿sí? Entonces, no solamente están expuestas a todos estos riesgos, sino que tienen que lidiar con el contacto con sus familias y su entorno social, que también implica otros riesgos adicionales que ya los trataré cuando hablemos un poquitico de salud mental y trabajo, pero en este orden, reconociendo que son enfermos, hemos tenido algunas situaciones en donde se pregunta si esta enfermedad cuando la adquiere un trabajador de la salud es o no de carácter profesional u ocupacional, pues definitivamente tenemos que buscar que sí estén protegidos porque se configura el origen ocupacional. Los médicos, las enfermeras, las parteras, el personal de seguridad en los procesos de asistencia en la realización de pruebas, por ejemplo, los laboratoristas, para el rastreo de contactos, para el aseguramiento del distanciamiento social en el control de la epidemia, también son víctimas de posible contagio, pero además son víctimas de agresiones y son víctimas de amenazas porque lo sienten como una fuente de contagio y una amenaza para el sector social. Y por supuesto se aumenta el riesgo, el estrés y todas estas otras cosas. Ahora, indudablemente se percibe con mayor claridad acerca de la fuerza del trabajo para la salud que se encuentra sobrecargada y además nos hemos dado cuenta, por un lado, que no hay suficiente cama para tanta gente, como dice la canción, no hay suficiente personal de salud para la demanda de servicio y de atención que se está requiriendo. El mundo no estaba preparado para esta pandemia, ningún sistema de salud lo estaba, en general ninguno lo estaba, y por eso esto llama a atender la necesidad de fortalecer los sistemas de salud sostenibles y la fuerza de trabajo en condiciones de trabajo decente en donde coincidimos las dos organizaciones para que se pueda hacer el trabajo de manera segura, salvar vidas y hacer las demás cosas que se tienen que hacer. Como mencionaba, las tensiones sociales son un factor agravante para los profesionales de la salud. Han habido casos de denuncia de amenazas a su familia, si siguen entrando a su conjunto residencial, por ejemplo. Son cosas inauditas, pero están pasando. Y hay denuncias reales y esto es con la gente que está tratando de salvar vidas y eso no puede pasar. Eso habla, por supuesto, de falta de información, mucha falta de información, a pesar de todas las campañas que se han hecho. Y por supuesto, para los trabajadores directamente de la salud, OPS tiene una multitud de documentos técnicos, guías y orientaciones para protegerlos.
Y algunas que quisiera mencionar así como de manera muy importante son las directrices de bioseguridad en laboratorios para manejo y transporte de muestras, el material de comunicación sobre riesgos en los establecimientos de salud, porque lo primero que fue necesario fue dar esa comunicación a las instituciones de salud. Recuerde que las instituciones de salud no son solo médicos y enfermeras, hay multitud de profesionales que convergen allí y todos igual tienen miedo y estrés. Las directrices sobre laboratorios, como ya les mencioné, sobre las infecciones, las directrices de enfermedades concomitantes para manejo de pacientes, por ejemplo, con HIV o con hepatitis. Algunas especificaciones técnicas sobre dispositivos médicos que son necesarios de manipular y que deben tener unos procedimientos seguros. Y obviamente los requerimientos de elementos de protección personal que han sido los más promulgados y denunciados, porque no hay mascarillas, porque no hay respiradores, porque no hay guantes, porque no hay batas. Y en esa carrera están todos los servicios de salud y desde la OPS se han venido distribuyendo a los países precisamente para tratar de salvar estas situaciones que son salvables. Igual en los bancos de sangre, igual en la vigilancia y obviamente en la comunicación. Julieta, si me permites, ahí tenemos en el chat mucha gente que nos está pidiendo justamente las referencias de los documentos que estás mencionando para que lo pongas. ¿Y por qué no nos cuentas en un par de minutos del tema de la salud mental, los riesgos psicosociales? Bueno, para poder tener un tiempito después para las preguntas para todos los con el mayor gusto. Muchas gracias, Julieta. Voy a mandarles un inventario que hicimos de todos los documentos que ya tenemos y hay muchos que están en proceso y en curso porque esto no para y hay que actualizarlos permanentemente en la medida que evoluciona la epidemia. Así que con el mayor gusto yo comparto ese inventario. Ahora, en materia de salud mental y trabajo, como lo queremos nosotros presentar, es que la salud mental es tan importante como la salud física y eso no se nos debe olvidar. Ese es como el primer precepto que hay que tener presente y eso es lo que le decimos a nuestros trabajadores. Recordar que el virus afecta a todos sin distingo de edad, género, etnia, a nivel socioeconómico, todos somos igual de vulnerables. Destacar la importancia de no clasificar a la persona, ese es el enfermo. Ese es el que viene contagiado, ese es el que está trabajando. Eso ayuda a evitar que podamos cuidar a los trabajadores. El trabajador de la salud se siente bajo presión, que es un asunto por demás humano y natural. Y se siente bajo presión por el incremento de los niveles de estrés, por los sentimientos encontrados de impotencia y dolor humanos que son tan humanos, así como el repudio de su familia y de su vecindad, dentro y fuera del trabajo. Eso es parte del problema. Hay trabajadores que han decidido vivir fuera de su casa para aliviar el dolor de su familia o la angustia de su familia. Hasta esos extremos hemos llegado. ¿Eso a qué nos llama? Pues hay que atender la salud mental y el bienestar psicosocial para cuidar la salud integral dentro y fuera del trabajo. Eso es un paso fundamental. Buscar pausas de descanso, alimentación saludable, actividad física en la medida en que el trabajo se lo permita con pausas ergonómicas e indudablemente mantenerse en comunicación con su familia. Así de paradójico como suena, gracias al mundo moderno de las comunicaciones, basta con un WhatsApp, basta con un telefonazo, pero la comunicación permanente entre el trabajador y su familia, incluso su comunidad, resulta ser un factor de alivio muy grande. Se trata de airarse de diferentes maneras para poder mantener esta presión de trabajo y efectivamente cuando se empieza a sentir ya con otros síntomas de depresión, de ansiedad, incluso de psicosis que se han reportado en algunos casos, buscar cómo ayudar, cómo se puede ayudar a minorar el estrés. Con un agravante adicional y es que esto no es que lo hicimos esta semana y ya la semana entrante pasó. Esto en el momento en que va evolucionando la epidemia nos habla de que se va a prolongar por un tiempo bastante largo y tenemos que estar listos para aprender a manejar estas situaciones psicosociales. ¿Qué no hacer? Es otra pregunta que nos han hecho. No acudir ni al alcohol, ni a las drogas, ni a este tipo de cosas que suelen ser también una forma de salvaguardar. Y desde el punto de vista institucional,
sí es necesario cuidar la salud mental también, procurar mantener la salud mental del personal y lidiar con esos niveles de estrés para ayudar a la prestación de servicios en condiciones totalmente fuera de lo habitual, porque pues esta no es la prestación del servicio habitual. Tomar conciencia de que no es una situación temporal, sino de largo plazo, y brindar orientaciones de manera que se pueda dar apoyo emocional y básico para las personas de primer nivel también. No solamente son las enfermeras y los médicos, están los conductores de las ambulancias, los voluntarios, los de la cocina, los del aseo, los de lavandería. Recuerden que un hospital es como un transatlántico con 1000 procesos de trabajo adentro y todos ellos son vulnerables y todos ellos tienen estrés y todos ellos hay que atenderlos. Y ya Bien, cuando un tip final, hay una sí. estrategia que se le ha propuesto a las instituciones que son las ayudas psicológicas de primero y segundo nivel. Así que en esas estamos. Gracias. Bien, muchas gracias, Julieta. Yo creo que queda en evidencia la relevancia que tiene el tema de la salud mental. Es un tema que normalmente tendemos a subestimar, pero creo que va a tener una centralidad muy importante, y rescato también tu reflexión respecto a la necesidad de pensar la reorganización del trabajo. Este es un tema que durante el año pasado, los últimos años, estuvimos discutiendo mucho en el ámbito o en el contexto de las discusiones sobre el futuro del trabajo, cómo tenía que reorganizarse la producción y el trabajo, y hoy tenemos un ingrediente más sumamente importante que nos va a llevar a reflexionar de cómo organizar los tiempos de trabajo, los lugares, y justamente la prevención en el lugar de trabajo y la protección de los trabajadores en esos lugares de trabajo. A ver, nos quedan 20 minutos para terminar, y es el tiempo exacto para hacer una ronda de preguntas y comentarios, y me gustaría invitar a mi colega Carmen Bueno, que ha recolectado algunas de las preguntas y les va a hacer a cada uno de ustedes una síntesis, un resumen de algunas de las preguntas. Lamentamos que no podamos traspasar todas o recoger todas las preguntas que han hecho en el chat o que nos anticiparon. Vamos a hacer un esfuerzo de síntesis, y Carmen, te toca esta difícil tarea, además de ser nuestro especialista en seguridad y salud en el trabajo, y estar en el frente también, en la primera línea de las demandas que estamos teniendo estos días. Carmen, adelante. Bueno, la verdad es que estamos recibiendo muchas preguntas. Tenemos a prácticamente más de 820 personas atendiendo nuestra mesa. Algunas de las preguntas también nos las hicieron llegar por email en los últimos días. Antes de pasar este segundo bloque de preguntas, a mí me parece que sería importante que, al menos desde la organización, en nombre de OIT, nosotros queremos expresar nuestro más ferviente agradecimiento a todas esas personas que desarrollan su labor en primera línea frente a la pandemia, a los que siguen trabajando en sus lugares de trabajo y también a los que lo hacen desde sus hogares, porque creemos que es importante sumarnos no solo a ese aplauso espontáneo que se está dando en casi todas las ciudades del mundo en reconocimiento al trabajo de estas personas, sino también sumarnos al hecho de que creemos que merecen condiciones de trabajo más justas, más seguras, más saludables y, en definitiva, más decentes. También nos gustaría tener un recuerdo a las personas que han perdido su vida en todo el mundo como consecuencia de esta pandemia. Desde Colombia nos preguntan, y esta podría ser una pregunta dirigida, por ejemplo, por el cargo que ocupa el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Argentina, sobre los accidentes de trabajo sufridos por trabajadores en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sobre todo la dificultad de su reconocimiento e investigación por parte de las autoridades, pues obviamente la mayoría se van a producir o se están produciendo en domicilios particulares de los trabajadores. Dada la creciente dimensión del teletrabajo, que parece que ahora sí ya ha llegado para quedarse, ¿cómo desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo están investigando la determinación de las causas de estos accidentes? Bien, Marcelo. Hola, sí, hola, Carmen. Hola, muchas gracias. Bueno, lo que tengo que decir en primera medida es lo que estamos abocados a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en todo el tema de la crisis. Todo fue muy vertiginoso, ¿no? Todo esto empezó para nosotros el 19 de marzo, cuando se declaró el aislamiento y la cuarentena, y todos los esfuerzos que se hicieron dentro de lo que es en materia de riesgo de trabajo es ver cómo se iba a tratar
primero del tema de las personas que iban a estar dispensadas de hacer el trabajo y van a estar expuestas al COVID. Ahí, como dijo bien Carmen, que dio todo un señalamiento a favor de todas las personas que están están haciendo sus tareas y a través de eso se arriesgan a poder contraer el coronavirus. Así que lo que tuvimos en primera medida es ordenar y armar protocolos en forma general para ver de cuáles son los cuidados. Entre todos esos protocolos también están remitidos los protocolos que tienen que tener los cuidados dentro de los que son los teletrabajadores. En la Argentina también teníamos al principio, cuando se sacó el tema de la pandemia, con el tema de la crisis, teníamos unas normativas de teletrabajo bastante rígidas con respecto a todos los equipamientos y a todas las cuestiones que tenían que tener en cuenta para tomarlo. Ahí la superintendencia emitimos una resolución, la 21, donde en primera medida determinamos que, como hasta el gobierno propio de nuestro país determinó que todos vamos a estar en cuarentena, cuáles eran las condiciones en primarias que iban a tener dentro de lo que es su trabajo dentro de su casa. Y además la obligación de denunciar al trabajador el domicilio donde iban a hacer la cuarentena y a su vez el empleador denunciar a las aseguradoras de riesgo de trabajo para saber cuál era el lugar habitual que iba a estar todas esas personas. Hoy en día lo que estamos ordenando el tema de todos estos protocolos generales y particulares por actividades, y el teletrabajo es una de las cuestiones que están en proceso de estudio por la particularidad que va a tener de acá para en adelante. Es decir, es un tema que se está viendo, se está analizando, es un tema complejo, entender qué puede ser accidente dentro de lo que es dentro del hogar, o dentro teletrabajando, y creo que lo vamos a estar determinando en estas próximas semanas, en este intercambio que tenemos con las entidades gremiales, también con el tema de las cámaras de los empresarios, para ver cuál es la medida que se pueda determinar, qué tipo de accidente se puede considerar como accidente de trabajo teletrabajando. Pero sí, estamos trabajando al respecto, y entiendan que el tema de protocolos sectoriales y particulares, como dijeron también otros expositores, son dinámicos, lo vivimos cambiando, es decir, lo que hicimos a principios de marzo, hoy que estamos a mediados de abril, es como que quedaron desactualizados y hay que ponerlos en orden. El teletrabajo es uno que estamos analizando al respecto. Hoy no hay una normativa particular sobre eso, salvo los cuidados generales que tienen que tener todos en el manejo de lo que es el COVID y las condiciones que tiene que tener para hacer un teletrabajo en su casa. Yo creo que eso es lo que más o menos puedo... Bien, muchas gracias, Marcelo. Tema sumamente importante dentro de la agenda ya larga que tenemos de temas nuevos para abordar y con más profundidad. Ahí creo que también desde la oficina de la OIT vamos a ver cómo podemos colaborar con nuestros constituyentes para poder impulsar una agenda que permita facilitar esta nueva modalidad en la cual, acordada o más o menos forzada de acuerdo a los parámetros que tenemos de la autoridad sanitaria, hemos tenido que estar involucrados últimamente. Carmen, te invito, si puedes hacer a Yoselio y a Fernando ahí las preguntas. Nos van quedando 12 minutos, les pido respuestas breves, 2 minutos, 3 minutos cada uno, así podemos terminar a tiempo, y también invitar al final de la sesión al director regional para que pueda cerrar el panel. Carmen, adelante. Perfecto. Una pregunta para el representante de los empleadores, para Fernando Illanes. Nos están siguiendo muchos profesionales de la seguridad y la salud, muchos prevencionistas. En su calidad de asesores externos de las empresas, nos dicen que ellos normalmente se desplazan para realizar actividades de asistencia técnica y de capacitación según sean requeridos, pero que sin embargo durante el confinamiento en muchos países no se ha previsto su labor como servicio esencial y por lo tanto no se les ha permitido seguir visitando empresas. ¿Cómo han afrontado las empresas esta situación y cómo desde el sector empresarial cree Fernando, que se podría impulsar el rol de los prevencionistas durante esta pandemia y sobre todo también de cara a la reactivación productiva?
Bueno, me parece que el tema de la prevención pues es fundamental para hacerle frente a cualquier problema en materia de seguridad y salud en el trabajo. No hay nada mejor que prevenir, tomar acciones que puedan evitar o disminuir los factores de riesgo a que están expuestos o estamos expuestos todos quienes realizamos una actividad laboral. Me parece que pues hemos probado ahora que el trabajo a distancia, este tipo de metodología, pues nos ha servido para atender las obligaciones y los requerimientos que todos tenemos en nuestro plano profesional. Me parece que, por un lado, todas estas profesionales que están encargados de tomar acciones, hacer recomendaciones para prevenir las enfermedades y accidentes de trabajo y reducir los factores de riesgo, pues están vinculados a la salud, y la salud es una actividad esencial en todas partes del mundo. De tal manera que me parece que deberían así ser reconocidos para que pudieran participar en las empresas que están realizando actividades aún en estas épocas de crisis, y bueno, aprender de la tecnología, utilizarla, aprovecharla y enseñar a nuestros trabajadores también a sacar el mejor provecho de ella, para tener a su alcance el conocimiento que esperemos que en las futuras generaciones se dé desde la vida escolar, en la primaria, en donde les enseñan el valor de la salud. En muchos países se hace, pero lamentablemente no en todos, y esto es fundamental. Así es que pues yo enhorabuena con estos previsionistas, me sumo a su actividad, los felicito y me parece que coadyuvan mucho para la salud y la seguridad de los trabajadores, que para el sector privado es una prioridad. Muchas gracias, Fernando. Y para Joselio, también nos están preguntando desde muchos países sobre el rol o el papel que le toca jugar en esta pandemia a las organizaciones sindicales respecto a la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Qué sugiere? ¿Cuál sería el rol de las organizaciones sindicales y de trabajadores precisamente para la recuperación y la resiliencia post-crisis? Joselio, en pocos minutos. Sí, mira, tenemos muy buenos ejemplos. Por ejemplo, en Argentina, donde los sindicatos ponen toda su estructura a servicio del sector salud, apoyan con iniciativas muy importantes. Esto pasa, hay muchísimo de solidariedad que está pasando durante la pandemia en muchísimos países y los sindicatos en la línea de frente. Pero creo que o rol mais importante que os sindicatos podem exercer é realmente aclarar o tema dos direitos, é realmente debater os problemas que enfrentamos, não somente para garantizar melhores condições de trabalho hoje, mas também pensando no futuro. Não creio que nos falta normativas para o tema da saúde laboral, para o tema das condições laborais. Temos bastante convenções da OIT, temos os protocolos da OMS. O que nos falta algumas vezes é bom exemplo, como por ejemplo, este diálogo que promove a OIT. Lamentavelmente, não temos o mesmo com outras agências regionais. Quiséramos ter com a OPS, por exemplo, o mesmo tipo de diálogo que mantenemos com a OMS, e não o temos. Também creio que a responsabilidade compartida sobre saúde e segurança no trabalho deve ser bem debatida, porque, por supuesto, se temos condições laborais, se temos os equipos de proteção, se temos a capacitação para fazer bem nosso trabalho, está bem, compartimos, mas nos falta tudo. Isso é responsabilidade do empregador, não é responsabilidade dos trabalhadores. Lo sinto, pero a salida de que temos cada um de nós outros comprar álcool gel, comprar máscaras, comprar as coisas, não é uma salida, especialmente porque não somos bem remunerados, como todos sabem. Então, há buenos exemplos. Por exemplo, a Argentina tem 4 vezes menos população que o Brasil. O Brasil tem 4 vezes mais habitantes que a Argentina. No entanto, a Argentina tem 20 vezes menos infectados ou mortos do que o Brasil. O Brasil tem 20 vezes mais infectados e mortos do que a Argentina. Algo passa que se hace bem em Argentina em termos de política pública e não se hace bem em Brasil. Este tipo de comparação nos põe claro que há muitos problemas que se pode resolver. Queremos Estado forte, queremos os direitos laborais, a campanha da OIT, que assumimos totalmente por trabalho decente, é fundamental porque em momentos de crise que sentimos como somos vulneráveis se não temos os direitos e queremos, por supuesto, recurso para poder promover esse Estado forte. E solamente
reduzindo a concentração da riqueza, vamos ter, por exemplo, as empresas transnacionais que começam a pagar impostos se hacemos uma reforma fiscal internacional, se buscamos enquadrar as empresas para que paguem. É indignante que se constate que Apple, que McDonald's, que Coca-Cola não pagam seus impostos devidamente utilizando os paraísos fiscais. Por supuesto, quando oferecemos propostas, buscamos também soluções e, neste caso, para garantizar direito, para ter um Estado forte, a principal solução tem que ser reformas fiscais nacionais, progressivas, mas especialmente uma reforma fiscal internacional que garantize que as empresas transnacionais pagam imposto. Por aí vamos seguir. Muchas gracias, Joselio. Tenemos muchísimas más preguntas, pero lamentablemente estamos ya fuera de tiempo, así que vamos a ver de qué forma con la oficina, con los colegas de la oficina regional en Lima, podemos dar respuesta a algunas de ellas. Incluso algunas nos las están haciendo directamente a la OIT y a la OPS, así que vamos a tratar de buscar algún mecanismo para dar respuesta. Fabio, te paso la palabra. Bien, nos quedan 5 minutos. Yo tengo que pasarle a mi director regional, a Vinicius Piñeiro, pero le puedo dar 1 minuto a Julieta si quiere mencionar algo que haya quedado, con el compromiso que no use más que 1 minuto. Julieta, 1 minuto para decir algo que quedó en el tintero que quieras compartir con nosotros, los actores del mundo del trabajo. Hay dos cosas que quisiera mencionar muy rápidamente, porque preguntan sobre casos, sobre mortalidad, etcétera, etcétera. Hay un equipo de trabajo dedicado 24/7 a recoger la información y analizar la situación desde el punto de vista epidemiológico, y hay datos disponibles. 1. 2. OPS y OMS estamos completamente comprometidos a sacar adelante la población trabajadora, no solo de la salud, sino del mundo fuera de esta pandemia. Gracias. Estupendo, Julieta. Muchas gracias por esos 2 mensajes. Me gustaría entonces invitar a Vinicius Piñeiro para que pueda cerrar el diálogo. Vinicius, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Fabio. Muchísimas gracias a nuestros invitados que participaron de este diálogo y también a la audiencia de más de 2,000 personas que nos están acompañando tanto en esta plataforma como también en el Facebook Live. Bueno, para mí, yo creo que para todos los que estamos acá, es muy claro que el lugar de trabajo, como lo conocíamos, ya no existe. Ahora se ha convertido en un territorio donde se libra la batalla más decisiva contra la pandemia. Y el éxito que tengamos en la aplicación de medidas de salud y seguridad de trabajo depende del éxito en la superación de la pandemia y la prevención de los rebotes, en especial con la reactivación de la economía. La salud y la seguridad de trabajo está en el corazón de la respuesta que se puede dar al COVID-19 desde el mundo del trabajo. Así que, y eso es una tarea en que estamos todos juntos. Me pareció muy interesante que bueno, además de todos los temas que se han planteado, en especial me pareció muy interesante las soluciones muy prácticas que se están encontrando, y agradezco a Marcelo Domínguez por compartir con nosotros esos protocolos. Y quería dar un seguimiento muy práctico a estas conversas que hemos tenido, a estas mesas virtuales, porque lo que se más necesita ahora son justamente qué tipos de soluciones o de apoyo se puede poner en la mesa para que juntos superemos esta pandemia. Y me parece que la idea de compartir buenas prácticas y compartir ideas con respecto a los protocolos, protocolos para la reactivación de la economía y protocolos sectoriales específicos, sería una buena contribución que podríamos dar a este debate. Así que sugiero que como secuencia a esta mesa, con este mismo grupo, con la Organización Nacional de Empleadores, la Conferencia Sindical para las Américas, y también con algunos gobiernos, en especial los que están avanzados en la preparación de protocolos, y también con el apoyo de especialistas, preparemos un par de drafts, que podrían ser base
más para compartir ideas de cómo avanzar, ¿no? En especial en la perspectiva de la reactivación económica. Entonces, eso sí, un seguimiento muy práctico que quería dar a esta conversa. Y finalmente, solo para concluir, claro que en este momento no podemos dejar de rendir homenaje a las víctimas del COVID-19, en especial los trabajadores que están en sectores esenciales. Todavía no hay números sobre eso. Me parece muy bien que Argentina ya ha clasificado el COVID como enfermedad profesional. Y no son muchos, la verdad que hasta hoy, hasta Argentina, Italia, Alemania, Sudáfrica y Canadá, que han introducido el COVID-19 como una enfermedad para los grupos que están expuestos, y por eso es importante que se reconozca este avance, para que tengamos los datos y que eso sea refletido también en los precios, en los salarios, porque son sectores justamente donde los salarios son muy más bajos y hay muchos déficits de trabajo decente, y justamente al reflexionar este nivel de peligrosidad, ahí se puede también plantear correcciones de los precios de salarios. Entonces, nuestras palabras finales van justamente para estos héroes, ¿no? del combate a la pandemia, que son los trabajadores de los sectores sociales. Muchísimas gracias, Fabio, muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias a todos, gracias Vinicius por tus palabras, y nuevamente gracias a todos quienes se unieron a este diálogo a través de la plataforma y a través de Facebook Live. Los invitamos al nuevo diálogo que será anunciado muy próximamente, probablemente en las próximas 2 semanas, siguiendo esta lógica de tener también la visión de los trabajadores y los empleadores junto con los gobiernos para abordar este tema que nos convoca a todos y a todas. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena jornada.